Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más. Este es su espacio En Prospectiva, el espacio del análisis, el espacio de la opinión, temas importantes, temas de actualidad, temas trascendentes de nuestra ciudad y nuestra región. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas virtuales, Facebook, YouTube y Twitter. Hoy es martes 11 de mayo, avanza el mes de mayo. Avanza el 2021 también, ya acercándonos sobre la mitad de año. Y ambiente bastante caldeado en las diferentes regiones del país, sobre todo en la parte sur del país, en la parte suroccidente, específicamente en la ciudad de Cali. Desde hace ya más de 10 días se registran bloqueos, movilizaciones, diferentes actividades. Pero hoy también una noticia que entristece al país, la muerte de un activista en la ciudad de Pereira. Venía con ayuda médica y hoy fue dictaminada la muerte física de un joven en la ciudad de Pereira que ya se ha vuelto el símbolo de toda esta actividad liderada por los jóvenes en Colombia. En el día de hoy vamos a analizar una situación social importante en la ciudad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, como quiera que ha sido toda esta región influenciada por el conflicto, y también la situación de posconflicto. Organizaciones que estuvieron en un tiempo activas en el conflicto, luego iniciaron a sus procesos de desmovilización, y ya luego de más de 10 años de esos procesos hemos querido conocer de primera mano de los actores cómo es la evolución de toda esta importante y trascendente situación de conflicto en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Para ello hemos invitado dos excombatientes, dos exintegrantes de organizaciones que estuvieron en ese tiempo confrontando en todo este territorio del Magdalena Medio. Nos van a acompañar para analizar puntos importantes sobre la agenda social que ellos vienen trabajando desde su proceso de movilización desde hace más de 15 años. También nos acompaña un invitado especial desde la ciudad de Medellín. Él es Óscar Montealegre, excomandante, excombatiente del Bloque Central Bolívar, quien también tiene cosas importantes de analizar sobre todo el tema de posconflicto. Quiero saludar inicialmente a Óscar Montealegre de la ciudad de Medellín. Muy buenas noches, Óscar. Sí, muy buenas noches para todos los televidentes que se encuentran hoy conectados en este canal tan importante, y aprovechar el espacio para que de una u otra forma ver estos ejercicios de reconciliación. Para nosotros es importante ver sentado al compañero Elías al lado de una persona que hizo parte de una estructura contraria, como fueron los de las FARC, aunque para alguien que pase desapercibido, esté viendo el programa, no entienda o no sepa la importancia que tienen estos ejercicios. Para nosotros que vivimos la guerra directamente y que nos enfrentamos en muchas ocasiones, tanto en la parte rural como en la parte urbana, es muy importante. Igual estamos trabajando en muchos de estos ejercicios de reconciliación en el Magdalena Medio, región donde desafortunadamente hicimos presencia y hicimos daño. Sin embargo, tenemos la plena claridad y la capacidad, la tranquilidad, pero sobre todo todas las ganas de trabajar en la reconstrucción del tejido social, para que las cosas negativas que vivieron en nuestras épocas en las nuevas generaciones no se vuelvan a repetir. Muchas gracias por la invitación, señor Carlos Moreno, y estamos dispuestos a abrir la mesa de diálogo desde aquí, desde la ciudad de Medellín, saludándolos especialmente a ustedes que están allá desde Barranca Bermeja. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a estar dándole a cada uno su espacio. Luego formulo las preguntas. Inicio aquí por Elías Martínez, excombatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuéntenos, Elías,
¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es el día a día? Luego ya más de 15 años, calculo, de la desmovilización. Usted supongo que estaba muy joven, pero ha venido viviendo una vida normal, con su familia, con sus hijos, con su esposa. ¿Cómo es el día a día de un desmovilizado luego de 15 años de haber salido de la guerra? Bueno, primero que todo, buenas noches. Mi nombre es Elías Martínez, de Desmovilizado del Bloque Central Bolívar. Bueno, y respecto a la pregunta que vos me hacías, el día a día, después de que nos desmovilizamos en el 2005, nos ha tocado salirnos por nuestros propios medios, nos ha tocado trabajar independientemente. No hemos así tenido de pronto como una ayuda, como un sostén, pues como un baluarte que nos estén apoyando, pero algunos estamos, como se dice, saliendo solos. Algunos sí han tenido la ayuda, otros ha sido muy relevante el tema en cuanto a poder haber salido. Gracias a Dios, pues uno no se quedó ahí, sino que vamos saliendo. Yo me preparé, soy administrador en salud ocupacional, egresado de la Uniminuto en Bello, gracias al Señor. Mis hijos, mi esposa ha sido un baluarte fuerte, un estandarte. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. 3 hijos. Sí, señor. Bueno, ahora quiero saludar a José Manuel Espitia, exintegrante de las FARC, antiguas FARC, ¿no? Cuéntenos un poco, lo hemos visto al frente de procesos sociales como es el tema de los desempleados, de las bolsas de empleo. Usted ha sido muy activo en procesos sociales. Cuéntenos un poco acerca. Quiero hacerle una pregunta. Usted es una persona ya madura, que tiene muchos años, mucha experiencia. ¿Cómo fue su llegada a esa organización? Bueno, primeramente que todo, gracias por este programa, CTVM. Es un canal que pues está abriendo espacios, está abriendo debates, está llamando la atención de todos los temas que se están marcando en el Magdalena Medio y en este distrito. Bueno, Carlos, al igual que muchos jóvenes que de nuestra época fuimos unos convencidos de que una lucha social, una lucha de reclamar lo que había que reclamar para que se dieran cosas más justas. Eso conllevó a que mi trajinar fuera enmarcándose en esa idea, y un día pues ya quemados mis etapas aquí en la ciudad, me tocó emigrar hacia el monte. Bueno, usted no hizo parte del proceso de los acuerdos de La Habana. Usted se desmovilizó por otra fórmula jurídica. Sí, claro, la ley 975, que es la que nos enmarca a nosotros los individuales, ya, que son procesos. O sea, usted que no se entró dieron dentro de los acuerdos de La Habana. Usted no le estaban pagando ese que fue muy cuestionado, ¿no? 1.800.000, 2 millones de pesos. No, lo que están pagándole a los colectivos en este momento son 600.000 pesos según los acuerdos que se dieron en La Habana. Pero se especuló mucho en un momento. Bueno, eso sí, usted sabe que eso se especula mucho respecto a ese tema, pero la realidad es otra, Bueno, esos son acuerdos que se marcaron dentro del proceso. Sí. Y se han Lo venido... que quiero es hacer claridad que usted hace parte de otra norma, sí, y eso tiene otros beneficios. Tiene otros beneficios que en este momento yo ya llevo alrededor de 14, 15 años también dentro del proceso. Ya nosotros estamos en una etapa del proceso como que llaman culminados, ¿ya? Entonces nosotros estamos en esa etapa, pero sin embargo estamos presentes porque creemos de que hay muchos acuerdos que no se han cumplido y que pues están ahí, y que gracias a Dios pues hoy en día nos hemos podido organizar, y en este momento pues ya nos acobija un acuerdo municipal, un acuerdo distrital, que llamo la atención del gobierno distrital, del gobierno departamental y del gobierno nacional, porque este experimento que se está haciendo, que se está viviendo en Barrancabermeja, es el único que hay a nivel nacional. Es el único, la única mesa
de paz a nivel nacional, y creo que eso es importante para mostrar. ¿A qué se dedica José Manuel Ospitia? ¿De qué vive? ¿Cuál es su diario vivir? Bueno, en este momento yo soy técnico en producción sostenible bovino, auxiliar cívico, técnico de operador digitador de sistema, técnico en soldadura, albañil, y bueno, de ahí para adelante lo que salga. Transportador informal también. Bueno, le jala a todo. Bueno, aquí sí, está la gente lista. ¿Y de trabajo cómo estamos? Pues eso sí es lo que no hay. Está preparado, pero no hay trabajo. Estamos preparados. Bueno, vuelvo a la ciudad de Medellín con Oscar. Oscar, muy buenas noches. Sí, señor. Me repite la pregunta, discúlpeme, es que no sé si son fallas de origen. No, ahí le voy a formular la pregunta. Oscar Montealegre, ¿cuál es el diagnóstico de la evolución del conflicto? Usted ha vivido todas las etapas del conflicto. Hace 16 años aproximadamente que se dio este proceso de desmovilización. ¿Cómo nota usted que ha evolucionado? Porque vemos que la carga del conflicto en algunas regiones sigue igual o peor que cuando estaban los grupos de autodefensa y de guerrillas. Bueno, nosotros desafortunadamente dejamos un legado en las nuevas generaciones. Creo que si no estamos investigando y estamos indagando sobre cuáles fueron las causas, sin hacer justificaciones, que quede claro, porque en ningún momento hemos hecho justificaciones de nuestros actos, sabemos el daño que realizamos, pero también que hubo unas consecuencias que nos llevaron para que nosotros hubiésemos ingresado a una u otra organización. Pienso que estamos buscando y analizando cuáles son, en varias investigaciones que hemos adelantado con la Universidad Santo Tomás, con la Comisión de la Verdad, con el Centro de Memoria Histórica, sobre cuáles son las causas que hay en la cultura de las personas de determinadas regiones. Colombia es un país de regiones y por eso no podemos medir o hacer este tipo de investigaciones con los que viven en Bogotá, los que vivimos en Medellín o los que vivieron arduamente el conflicto, como es en Barrancabermeja y su población civil. Por eso nosotros nos hemos dado a la tarea empezar a trabajar en varias investigaciones que nos lleven a cuáles fueron los contextos que nos llevaron a ingresar a estos grupos, pero adicionalmente que siguen permeados en la cultura de las regiones, en las culturas de los pueblos. Creo que hay una cultura delictiva ya en muchos espacios que debemos de empezar a trabajar, y quiénes más que nosotros, los que hicimos la guerra, seamos los encargados de dar charlas, de hacer diagnósticos, de hacer ejercicios para que los niños jóvenes, inclusive los adultos, conozcan qué fue lo que nos pasó para que las nuevas generaciones no lo vuelvan a repetir. Por eso hoy las nuevas generaciones y la violencia va a ser aún más violenta, porque muchos se siguen reciclando y siguen participando en estos nuevos grupos. Además que nosotros teníamos una ideología, éramos una organización político-militar, por tal motivo teníamos nuestras razones, y sin dejar atrás, Carlos, algo que es lo que está llevando a estas nuevas generaciones, que ha sido el combustible de la guerra, como es el narcotráfico. Ha incrementado, y eso es de mucha preocupación para nosotros que estuvimos y manejamos varios sectores, que estas regiones desafortunadamente ha crecido mucho el microtráfico, que hace que los niños y jóvenes empiecen a ver o empiecen a crecer en otro tipo de cultura. En eso estamos trabajando. No solo se van a quedar en diagnósticos, pero vamos a trabajar, o estamos ya trabajando en varios ejercicios, en varios procesos, donde trabajemos de la mano con las víctimas, porque lo que no queremos es que hayan más víctimas ni victimarios, que en resumidas cuentas terminamos siendo sobrevivientes del conflicto armado. Muchas gracias. Bueno, Elías,
Barranca Bermeja alberga aproximadamente unos 600, 700 excombatientes, no se tiene la cifra exacta. ¿Cuál es la situación de todos estos jóvenes, ya jóvenes, muchos adultos, ya pasados de los 40 años, hombres y mujeres que hicieron parte del conflicto y que un día se la apostaron por la paz, que creyeron en la paz, que firmaron, que estuvieron ahí tratando de cumplir al pie de la letra el acuerdo? ¿Ustedes sienten de alguna manera que ustedes cumplieron y que el Estado no les cumplió esos acuerdos desde las bases, hablando desde las bases? Sí, claro. Pues, ¿qué te puedo contar? Desde el momento que nos desmovilizamos como bloque, tuvimos la esperanza de que el gobierno nacional se fijara en nosotros, porque por muchas otras razones, otros cogieron rumbos diferentes y algunos ingresaron a la organización de las autodefensas pensando que iban a salir adelante, iban a tener una buena estabilidad. Cuando ya se sale de la realidad de las autodefensas a la civil, muchos no tenían preparación, ¿cierto? No había una preparación, usted sabe que habían ingresado algunos muy jóvenes. Habíamos ingresado, exacto, muy jóvenes. En ese momento pues de calentura, uno pues como loco, entonces muchos entramos así. Pues ya cuando entramos y salimos de las autodefensas, bueno, venimos y nos estrellamos con la realidad. A enfrentar una vida civil sin tener los títulos, la formación académica, algún arte, alguna cosa. Es duro, muchos retrocedieron, muchos fracasaron. Muchos se quedaron en el camino, otros de la más fácil. Armaron combos, hicieron fechorías, pues los que creímos nos quedamos esperando, pues algunos estamos esperando. Aún tienen la esperanza de que el gobierno, nacional cumpla todo lo que prometió en esos acuerdos de paz. Ustedes son población vulnerable, así están establecidos, así están codificados por Planeación Nacional. Ese hecho de ser población vulnerable le da acceso a los subsidios de vivienda, al tema subsidiado de la salud, a sistemas de becas para estudiar. ¿Cómo ha sido esa asistencia del Estado a una población vulnerable como son los desmovilizados? Le hablo en parte propia y de algunos desmovilizados, los cuales conozco y tengo conocimiento, de los cuales algunos no han tenido ayuda. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, me ha tocado pues salir con mis propios medios. Gracias a Dios, pues Dios ha tenido como misericordia de uno. Algunos amigos míos no han tenido esa posibilidad de pronto de salir adelante, que le den una ayuda, de que le den de pronto como ese apoyo. Pero nos ha tocado duro y el gobierno nacional, pues yo no tengo vivienda por parte del Estado, el gobierno nacional no la tengo. Salud lo estoy pagando en mi bolsillo, entonces nunca puedo decir que yo, pueden decir... Claro, usted tiene régimen contributivo. Sí, yo pago mi propia salud, yo no lo tengo que... El Estado pues hasta el momento no aparezco en el CISBEN, usted se puede meter, le doy hasta mi número de cédula, no aparezco ni en la lista de los más buscados para el CISBEN, porque la verdad no tengo, o sea... ¿Vivienda? No tengo. ¿Subsidio de vivienda? No tengo. ¿Crédito para montar empresa? No, es que no podemos tener ni cuenta. Ah, vea. ¿Verdad que no podía ni abrir una cuenta? Entonces voy nuevamente con Óscar Montealegre en la ciudad de Medellín. La misma pregunta, Óscar, ¿los acuerdos con el gobierno usted considera que se cumplieron al pie de la letra? ¿Hubo honra a esa palabra, tanto de quienes entregaron las armas esperando que el Estado les cumpliera, y un Estado que sí fue activo, que sí fue atento ante la necesidad de más de 20.000 hombres que entregaron las armas y retornaron a sus lugares de origen, a su vida civil? Carlos, primero para complementar lo que estaba diciendo el señor Elías Martínez, ¿no? Y es que desafortunadamente, y lo reconocemos, nosotros hicimos un mal proceso un mal proceso de negociación ante el gobierno nacional de turno. Desafortunadamente fue más el afán de muchos otros personajes
porque desafortunadamente una organización como de autodefensas era solo el nombre, porque esto fue unas autodefensas por confederaciones y cada uno tenía su visión, su estructura militar, política y social. Por eso no hubo una unión en la mesa de diálogos y terminaron siendo muchas desmovilizaciones en muchas partes del país. Pero nosotros desde antes, inclusive desde el año 2001, sabíamos que teníamos que empezar a trabajar en proyectos productivos, y por eso en el sur de Bolívar y en Puerto Berrío, Antioquia, empezamos a trabajar en unos proyectos productivos donde la mayoría de nosotros somos de extracción campesina, donde esos proyectos productivos tenían que ver con la siembra de palma africana en el sur de Bolívar, y un proyecto productivo en Puerto Berrío donde íbamos a trabajar con el Pancoger y donde un desmovilizado iba a tener su proyecto de vida. Desafortunadamente estos proyectos los hacíamos cuando estábamos en armas. Ya cuando llegaron las desmovilizaciones nos dijeron bienvenidos a la civilidad y nos quitaron el fusil en 2 minutos cuando estaba el señor comisionado de paz. Esa fue la bienvenida. Yo esta semana tuve la oportunidad, Carlos, de hablar con una de las comisionadas de la verdad, la doctora Lucía González, y me preguntaba qué opinábamos del paro, y yo le decía que si estos paros se organizan por la desigualdad social, los primeros que deberíamos estar de frente en estos paros deberíamos de ser los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, son como si existieran 2 elementos aparte: uno, los desmovilizados de las autodefensas, otro, los excombatientes de las FARC. Es el único país en el mundo donde la ley es diferente para cada uno de ellos, pero adicionalmente nosotros, Carlos, ¿cuál civilidad? Nosotros no volvimos a esa civilidad, nos encontramos con un grupo de personas, con muchos ciudadanos que de una u otra forma no estaban de acuerdo que nosotros llegáramos a las ciudades. Primero, nunca nos hablaron que teníamos que pagar cárcel. Segundo, siguen los vacíos jurídicos. Tercero, seguimos en diligencias jurídicas. Cuarto, no nos abren una cuenta bancaria. 5, no nos prestan o no nos dejan participar en proyectos productivos. No podemos elegir ni ser elegidos. Entonces, ¿de cuál civilidad estamos hablando? Como lo manifestaba Elías al principio de la entrevista, es porque cada uno ha decidido, y en medio de las circunstancias hemos aprendido, hemos adelantado, hemos estudiado, pero ha sido por cuenta propia, porque desafortunadamente nosotros nos desmovilizamos y fuimos líderes de muchos jóvenes. En mi caso desmovilizamos más de 1.200 hombres, pero la responsabilidad nuestra llegaba hasta el día de la desmovilización. Ahora hemos montado cada uno desde sus labores, hemos montado fundaciones y seguimos trabajando, pero apenas decimos que es una fundación donde hay hombres que fueron de autodefensas, nos han cerrado las puertas. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Entonces, para darte y concretarte la respuesta, y qué pena ser tan extenso, es, no, Carlos, nosotros somos unos de los colombianos que tenemos que estar al frente de esas marchas, porque desafortunadamente somos población vulnerable, pero sobre todo somos población desigual. Entonces, esto, cuando hemos ido a los ETCR de las FARC, porque hemos tenido la oportunidad de ir a varios ETCRs y nos preguntan cómo es el tema jurídico, y les empezamos a decir todas las vivencias que hemos tenido que hacer, porque ahora la JEP, muchos de los funcionarios que trabajan en la JEP hicieron parte de la ley 975 o ley de justicia y paz, ya tienen un bagaje, pero con nosotros fuimos ratones de laboratorio. Nosotros no sabíamos. Claro, nosotros no sabíamos primero, como te digo, Carlos, nosotros no sabíamos primero que había que pagar cárcel. Se dijo que eran de 5 a 8 años y ninguno pagó ni 5 ni 8. Terminamos pagando 9, 10, 11 años, otros no han salido. 3, seguimos en diligencias jurídicas. 4, para nosotros el verbo aceptar era lo más fácil.
¿Por qué? Porque a nosotros nos llevan un listado de hechos donde nosotros no teníamos conocimiento y nos decían, si no lo aceptan, se van por la ordinaria, vale lo mismo aceptar uno que 1000, y terminábamos aceptando. Inclusive, en estos ejercicios de construcción de memoria, nos hemos dado cuenta que hemos aceptado en estas diligencias jurídicas muchos hechos que fueron cometidos por delincuencia común, por las FARC y por el ELN. Hace 15, 20 días estuve en una reunión con Karina, y la negra Karina hablaba de un hecho donde nosotros habíamos aceptado, y resulta que el autor material intelectual habían sido los hombres de las FARC. Entonces, partiendo de eso, aquí estamos, como lo manifestaba mi compañero Elías, nosotros seguimos trabajando con las uñas, acompañados de la institucionalidad, pero adicionalmente trabajando con instituciones como la Comisión de la Verdad, el Centro de Memoria Histórica y el ICTJ, porque estamos comprometidos en la reconstrucción de un tejido social, porque sabemos y lideramos un grupo de hombres que también habían muchas capacidades, muchas fortalezas que las podemos aprovechar ahora para la paz. Y yo digo, tengo una frase que tal vez ya suene de cajón, Carlos, pero si fuimos capaces de reclutar hombres para la guerra, también somos capaces de convocar, ya no reclutar, convocar hombres para la paz. ¿Y quién es más, teniendo autoridad moral, hablar de paz con los que hicimos la guerra? Entonces, por eso estos espacios para nosotros es muy importante, y es muy importante que estemos sentados. Y yo siempre he dicho, aquí tenemos que reconstruir la memoria, y la memoria la tenemos que reconstruir todos. Carlos, la semana pasada me reuní con Edwin Palma, el presidente del sindicato del abuso, porque queremos hacer un ejercicio de reconciliación con ellos, pero adicionalmente que ellos se sienten en una mesa y cuenten qué pasó, cómo inició el abuso y cómo se dejaron permear por el ELN, cómo ellos también de una u otra forma tienen responsabilidad con lo que está pasando en la región del Magdalena Medio, así como nosotros, pero nosotros ya venimos trabajando desde el año 2005, y desde el año 2007 montamos una fundación que se llama Aulas de Paz, pero por ejemplo Elías trabaja en otra. Hay un joven, un compañero en Barranca Bermeja, José Arnulfo Rayo, tiene otra fundación, y si uno empieza a hablar con muchos compañeros, muchos salieron montando fundaciones porque quieren trabajar desde su perspectiva, desde su región, desde su cultura. Desafortunadamente se nos han cerrado muchas puertas, pero así como se cierran, somos perseverantes, somos capaces y seguimos afrontando la responsabilidad, abriendo otras puertas. Muchas gracias. Una pregunta ahí corta para cerrar. Bueno. ¿Cuál es la formación académica de hoy Óscar Montealegre? Que lo veo bastante documentado. Bueno, primero, como nos tocó reconstruir memoria, muchos se quejaban o muchos decían, no, es que los patios de justicia y paz se crearon para que los paramilitares o los paracos, decían los medios de comunicación, se crearon para darle beneficios y que la pasen bueno en una cárcel. Hoy que vivimos el tema de la pandemia, y el año pasado que fue más complejo, así fuera en un apartamento, en una casa, en un sector, la gente se aburría estando en su casa. Nosotros no nos metieron en jaulas de oro, como decían, que ingresamos a una cárcel, muchos sin orden de captura, terminamos privados de la libertad, pero empezamos a aprovechar estos espacios para reconstruir memoria. Por eso tenemos el conocimiento y la capacidad aquí. Por eso, Carlos, cuando nos hemos enfrentado verbalmente, cuando dicen, no han dicho la verdad, hombre, nos podemos sentar en muchos otros programas y contarles la verdad que hemos entregado al país, que eso es lo que no hemos replicado y ha sido nuestro gran error, pero nosotros hemos entregado información valiosa para la reconstrucción de memoria. Pero adicionalmente decidimos estudiar, y hoy, Carlos, Óscar Montealegre, soy psicólogo, hago parte de la Universidad Santo Tomás, trabajo en el Instituto de Derechos Humanos, pero adicionalmente soy el director administrativo y ejecutivo de la Fundación Aulas de Paz, fundación que fue creada en el año 2007 con una investigación, formación para la vida y pedagogía para la paz,
investigación que la realizamos, privados de la libertad, donde participaron 50 hombres de las FARC, del ELN, el EPL, policía y ejército y delincuencia común, para ver cuáles eran los factores que incidían para que un joven ingresara a un grupo ilegal o legal. Y todos se cruzaban. Habían muchos factores que nos cruzaban, y de ahí decidimos hacer una cátedra que se convirtió después en un ordenamiento nacional, como fue la Cátedra de la Paz, y nosotros le colocamos el nombre de Formación para la Vida y Pedagogía para la Paz, con 4 módulos. El primero, Constitución Política e Historia del Conflicto Armado Colombiano. Segundo, Ética y Moral. Entonces podrá usted imaginar las críticas que porque nosotros hablábamos de ética y moral. Tercero, muy importante, temáticas de resoluciones de conflictos. Y la cuarta, proyecto de vida, porque como lo manifestaba Elías, a nosotros no nos prepararon para la civilidad. A nosotros nos quitaron el fusil, como decía, en 5 minutos, y nos dijeron bienvenidos a la civilidad, pero no tuvimos apoyo psicosocial, no tuvimos apoyo integral. Es más, ni siquiera prepararon a las familias para que recibieran a estos personajes que nunca estuvieron con ellos a un seno del hogar. Entonces, hoy estamos trabajando, hoy nos estamos preparando, pero adicionalmente seguimos participando en cuanto ejercicio nos invitan, no por figurar, no por querer, no, lo estamos haciendo porque es un compromiso, y ya no jurídico, porque estamos en diligencia jurídica, lo estamos haciendo porque es un compromiso moral. Reconocemos el daño que hicimos con la frente en alto, y lo reconocemos para que las nuevas generaciones no lo vuelvan a vivir, pero porque estamos conscientes del daño que se hizo. Pedir perdón no es fácil, Carlos, y a nosotros nos ha tocado, a Elías le ha tocado, a nosotros nos ha tocado en todos estos ejercicios jurídicos, y es muy doloroso cuando una víctima te mira a los ojos y te dice: ojalá te pudras en los infiernos, ojalá no salgas de la cárcel cuando estábamos privados de la libertad, ojalá agradezca que no quise empuñar un arma porque te quería matar. Eso duele, Carlos, pero duele más cuando una víctima se para y te dice: Oscar, Elías, Mario, Pedro, Juan, a diferencia de la otra víctima, yo te quiero abrazar y te doy el perdón. Eso duele más, porque uno dice: ¿cómo a una mujer que le asesinamos sus 2, sus 3 hijos, su familia entera, su esposo, me está perdonando? Pero adicionalmente nos cuenta qué pasó en su entorno familiar, porque el daño no solo es por el asesinato, la desaparición, la violación, lo que haya sido de ese ser, sino lo que pasó en su entorno familiar. Son las mismas víctimas las que nos enseñaron a pedir perdón. Por eso estos espacios son importantes, por eso este canal en este trabajo es importantísimo, porque necesitamos que se cuente qué es lo que ha pasado con nosotros. Y como lo digo, hoy podemos decir que estamos trabajando con nuestros antiguos enemigos, exactamente con Pastor Alapi y los hombres que estuvieron bajo el mando de él. Y muchos compañeros nos tildan ahora de torcidos, de guerrilleros, y a Pastor también, que ahora es el nuevo Paraco. Pues, no, aquí estamos trabajando por el compromiso. Sociedad para la reconciliación, ese es el diagnóstico que muchos sociólogos hacen. Somos una sociedad... Pero adicionalmente, te interrumpo, Carlos, ustedes como medio de comunicación también tienen que aportar un granito de arena, porque ustedes son el tercer poder del país, y desafortunadamente los medios de comunicación se han dedicado, les interesa más el charco de sangre, que son las masacres, o todos los hechos de sangre. También les interesa más cuando vamos a hablar o a denunciar o a señalar a alguien, pero cuando hacemos procesos, cuando hablamos, cuando decimos, cuando participamos, cuando nos integramos, nos ven con recelo, nos ven con rechazo. Ahí llegaron aquellos. Sin embargo, para terminar, y qué pena, estamos preparados, pero no nos preparó nadie. Han sido meses, horas, años enfrentándonos a los jueces, fiscales, magistrados, pero sobre todo al pilar fundamental del proceso nuestro, a las víctimas, que nos enseñaron a perdonarnos y a pedir perdón. Muchas gracias. Bueno, Espitia, es un tema espiritual, el perdón, la reconciliación. Vemos una sociedad
poco espiritual y poco preparada para aceptar darle el abrazo a quienes en algún momento fueron sus enemigos, pero enemigos a muerte. No son enemigos de esos de la cuadra que se ponen bravos. No, aquí los actores del conflicto eran enemigos aférrimos a muerte, hombres supremamente armados con todas las armas convencionales y no convencionales. Verlos hoy en estos escenarios de diálogo, tengo aquí a mi derecha un excombatiente de la autodefensa, un excombatiente de las FARC, y queremos enviarle ese mensaje a la ciudad. ¿Cómo nos reconciliamos? Todos vivimos en el mismo territorio. Hospitia, ¿cómo ve usted ese proceso de reconciliación de una sociedad que cada vez se agrede más? Bueno, Carlos, yo creo que es difícil, como lo decía Oscar ahorita en su interlocución, y sobre todo esperar que una sociedad como la que tenemos, una sociedad que ha sido completamente, digamos, marcada por el conflicto, llámese de cualquier tipo, eso es difícil. Y creo que en este distrito, en esta ciudad, en donde el tejido social se ha roto de una manera tan abrupta, pero los hombres que un día dijimos y convencidos de que había que hacer un alto a todo esto, yo parto por mi idea, por mi principio, y es de que nosotros teníamos que jugárnosla, y jugárnosla por esta ciudad, por mis hijos, por mis nietos, por todas aquellas personas que vienen detrás de nosotros. Ya nosotros estamos en los ocasos de la vida, y bueno, y a veces en medio de mis reflexiones yo digo, ¿qué es lo que le vamos a dejar de país, de ciudad a nuestras nuevas generaciones? Por eso yo veo con mucha determinación, en este caso, la voluntad política y la voluntad que tiene el señor Julián y el señor Pastor Alape de seguir firmes en este propósito. Nosotros tenemos que ser el punto de apoyo para que estas generaciones venideras no repitan lo que nosotros hicimos una vez. Bueno, Elías, hay inconformismo de algunos desmovilizados por la desatención del Estado y del gobierno, especialmente quienes viven en Barranca Bermeja, en su gran mayoría dedicados a actividades de la informalidad, manifiestan descontento. ¿Cómo ha sido dentro del plan de desarrollo? ¿Cómo fueron involucrados las políticas públicas para atender la población desmovilizada? Y si hasta el momento ustedes han evaluado ese plan de desarrollo, si se viene cumpliendo a cabalidad en el tema de atención a los desmovilizados. Si por de alguna manera han pensado hacer un tipo de protesta por esta situación que se está presentando en Barranca Bermeja y que aglutina más de 500, 600 excombatientes de las diferentes organizaciones al margen de la ley que estuvieron asentadas en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio. Bueno, quería de pronto un momentico hacer un paréntesis, hay una apertura con lo que hablaba Spitian y con lo que hablaba Oscar Montealegre. Si a nosotros nos hubieran preparado el antes, no estuviéramos de pronto lo que está pasando ahorita. Si a mí me prepararon para la guerra y me enseñaron la oración al odio, necesitamos por encima de todo mantener vivo nuestro odio, alimentarlo hasta el faricismo total, odio como factor de lucha, odio intransigente al enemigo, odio capaz de llevar al ser humano más allá de sus límites normales, convertirlo en una fría, violenta, selecta máquina de matar, ¿cierto? Preparados para la guerra. ¿Por qué no nos prepararon para salir? ¿Por qué no nos enseñaron que ya no era el odio, sino que ama a tu prójimo como a ti mismo? Es triste lo que decía Oscar ahorita, encontrarse uno con una víctima y decirle, ¿por qué usted no se muere? Usted esto y esto y esto.
Entonces se estrella uno con la realidad. Ahora miramos el tema del Estado, miremos el Estado cómo nos ha abandonado. En muchas formas nos han abandonado, en muchas. En una que yo puedo decir, el empleo. La empleabilidad ha sido... Yo quiero hacer una pregunta aquí que me causa curiosidad. Muchos de estos muchachos y muchas empresas y los gremios en su momento de los acuerdos de paz anunciaban darle participación laboral a los excombatientes. Voy a poner un ejemplo cualquiera. En Barranco de Bermeja hay una empresa de vigilancia estatal financiada con los recursos públicos que maneja 500, 600 puestos de vigilancia. De esos 500 puestos de vigilancia que manejan las empresas de vigilancia aquí, que hacen los servicios de los colegios, las instituciones públicas, de esos puestos de vigilancia, ¿cuántos puestos de vigilancia le han dado a estas organizaciones de los excombatientes desmovilizados? ¿Sí los tienen en cuenta, las empresas de vigilancia? No, es triste porque no en ninguna de esas, sea llámese el P, llámese vigilancia, llámese contratista, llámese donde quiera usted lo ponga, y no, es triste, desmovilizados de las autodefensas, les toca la rusa, bolear pico y pala, va y pide algo allá a la alcaldía, una ayuda, no hay. O sea, somos conocidos en tema de campaña, pero ya en tema como tal de empleabilidad no somos conocidos. ¿Pueden votar los desmovilizados? ¿Votan? Ah, claro, nosotros votamos, te servimos para la votación. Nosotros los buscan en elecciones, los buscan. No, bastante, eso nos llaman, nos dan besos, pico, abrazos, somos le prometen cosas. Pero a la hora, la realidad, no sale nada. Hospitia, panorama local, plan de desarrollo. Bueno, hay un paquete inmerso dentro del plan de desarrollo que está explícito ahí, tal como para la población desmovilizada y excombatiente, pero no hay cifras concretas en este ítem. Entonces estamos esperando. Quedó abierto. Está abierto ese plan. Estamos evaluándolo. Nosotros hasta la semana pasada pudimos tener esa información, y eso porque un compañero logró aterrizar ese plan, pero no hay nada concreto en cifras para la población desmovilizada, reintegrada y excombatiente. Oscar Montealegre, aquí hay una pregunta. Ana María López, no sé si la conoce. Pienso que se está hablando cosas muy lejanas a lo que la ciudadanía quiere escuchar, pero la verdad no me pregunta qué es lo que la ciudadanía quiere escuchar. Estamos tratando temas de la realidad de la situación de los desmovilizados y excombatientes. Cuando me hablan de la realidad que la gente quiere escuchar, no entiendo a qué se refiere esta seguidora Ana María López, pero vámonos a la realidad de hoy, la situación que vive el país. Oscar, el panorama de reclamos por la situación económica, la situación de pandemia, ¿cuál considera usted, desde la perspectiva de los excombatientes, el camino que debe seguir la sociedad y sobre todo la juventud, que son los llamados a ejercer el nuevo liderazgo? Carlos, discúlpeme, es que no escuché bien la pregunta. Si me hace el favor y me la puedo repetir. Esta seguidora Ana María López, ¿cuántos homicidios han aceptado? ¿Cuántas víctimas han reparado? Ya usted lo decía, les ha tocado aceptar todo. Bueno, para nosotros no ha sido fácil reconstruir memoria, Carlos, porque primero, estando privado, pues no teníamos los medios técnicos de poder buscar la información. Voy a poner un ejemplo.
y esta persona me ha permitido que en estos espacios lo ponga como ejemplo. Hay un desmovilizado nuestro de nombre José Orlando Estrada Rendón. Solo José Orlando aceptó 117 homicidios, una sola persona. Le pregunto, Carlos, ¿qué hubiese pasado si José Orlando Estrada Rendón o no hubiera estado privado de la libertad, o no hubiera estado en el proceso de justicia y paz, o simple y llanamente hubiera muerto o estuviese desaparecido? Había sido muy difícil aceptar esos 117 homicidios, pero nosotros nos hemos dado a la tarea y hemos aceptado 5.637 homicidios desde el año 98 hasta el 12 de diciembre del año 2005, no solo en Barrancabermeja, sino en la región del Magdalena Medio, donde estuvimos e hicimos injerencia en varios frentes de guerra como el Walter Sánchez, el Fidel Castaño, el Pablo Emilio Guarín y y otros, el Lanceros de Vélez, bueno, toda la región de Santander. Entonces, hemos aceptado esos hechos, pero adicionalmente también hemos aceptado masacres, desapariciones, hemos aceptado violaciones, hemos aceptado desplazamientos, hemos aceptado todas las fuentes de financiación nuestras, empezando por el narcotráfico, el hurto de combustible, la extorsión a los finqueros, a los ganaderos, la extorsión a todas aquellas empresas que hacían parte de la contratación tanto en lo público como en lo privado. Hemos aceptado la extorsión a todos los comerciantes de Barrancabermeja. Lo digo con vergüenza, pero es la realidad. Podemos coger el Código Penal y todos los delitos habidos y por haber que se consumen en este código lo hemos aceptado, y eso sin nombrar a las personas o a los terceros que participaron en muchos de estos hechos. Pero lo que yo decía anteriormente, no solo es pararnos allá y aceptar estos hechos, sino adicionalmente, para poder construir una verdad verdadera, tienen que estar sentadas todas las partes. Por eso para nosotros es muy importante estos espacios, y lo digo reiteradamente, y es porque estamos sentados en una mesa, y la mesa no tiene que ser cuadrada porque tiene esquinas, tiene que ser una mesa redonda donde estén muchos actores. Te voy a poner un ejemplo y termino, para la televidente que lo preguntó. Nosotros aceptamos como organización, porque para la época ni Elías ni yo estábamos, la masacre del 16 de mayo del 98, cometida por Camilo Morantes y el autor material fue Mario Jaime Mejía, alias El Panadero. En esta masacre, que fue muy sonada a nivel nacional obviamente, y que fue uno de los tantos errores y vejámenes que cometimos como organización, la pregunta que hacía la Fiscalía es cómo un grupo paramilitar o de autodefensas llegó a Barrancabermeja pasando varios retenes de la policía y el ejército. Efectivamente, Carlos, porque teníamos o coordinábamos con ellos. Entonces, los del ejército y la policía que participaron o que estaban para la época, muchos fueron detenidos o están privados de la libertad. Pero mi pregunta va a ¿qué? ¿Cómo se reconstruye la verdad verdadera? Pues porque desafortunadamente quien organiza ese bazar, porque fue en un bazar, fueron varios presidentes de Junta de Acción Comunal, que muchos de ellos hacían parte de las famosas o llamadas masas del ELN. Adicionalmente estaba la iglesia. Adicionalmente, quienes señalaron a los que eran supuestos guerrilleros eran milicianos de civil que señalaron y dijeron: yo no soy el guerrillero, es el que está al lado mío, y se lo llevaron. Entonces, para poder reconstruir, nosotros ya dijimos y dimos la parte de nuestra verdad en este ejercicio. Pero para que se conozca la verdad verdadera, y qué pena la redundancia, pues tiene que estar la sociedad civil, tienen que estar los otros grupos armados, porque así es que se reconstruye un hecho. Y imagínense, y nosotros llevamos 5.600. Muchas gracias. Bueno, vamos avanzando en este importante análisis, en este importante panel. Quiero, ya para terminar, despedirme cada uno muy cortamente porque el tiempo aquí no nos rinde. José Manuel, usted ha sido bastante polémico en cuanto a temas del compromiso del gobierno con los diferentes
sectores, con los diferentes actores. ¿Cómo? Pero me traslado a la pregunta de hoy. Esa misma injusticia que usted decía inicialmente que lo conllevó a tomar las decisiones de hacer parte de las filas de las FARC, hoy cuando el pueblo reclama de manera airada, con bloqueos, protestas, motines, ¿usted cree que se puede revivir ese sentimiento contra el Estado y pueden aparecer en el futuro nuevas organizaciones de unas nuevas generaciones con unos ideales frescos, pero también con un alto nivel de reclamación de la injusticia social? Bueno, quiero partir de mi testimonio como tal. Toda esta situación que se está presentando a nivel nacional y a nivel local es el caldo de cultivos para que se presenten estas clases de situaciones, para que emerjan organizaciones que de una u otra forma equivocadamente abanderen procesos de reivindicaciones. Pero yo estoy más que convencido de que nosotros como país tenemos la suficiente altura para buscar una forma mejor para no llegar a esos extremos que se pueden dar. La misma pregunta para Elías. Vemos esas confrontaciones ya en las calles. Por ejemplo, veíamos en la ciudad de Cali civiles disparándole a otros civiles. ¿Puede surgir un resurgir nuevamente de este conflicto que lleva 15 años desmovilizado, proceso, recursos internacionales para lograr la paz, y hoy vemos que nuevamente existe esa efervescencia como para que se arme, haya un rearme en algunas regiones del país y pueda surgir nuevamente el conflicto? Prácticamente que vemos que el conflicto no ha parado. Bueno, en eso te voy a hacer algo muy claro, y esto se está viendo, eso es bíblico. La Biblia dice que esta generación será más perversa, ¿cierto? Estamos viendo los jóvenes hoy en día no tienen escrúpulos de nada, salen a pelear. En otros tiempos no era así. Y yo creo que también dice la Biblia que antes de la caída viene la arrogancia. Y como el gobierno nacional no quiere aceptar las cosas que se están pasando, porque ha querido imponer algunas cosas, algunas leyes, y ahí los jóvenes hoy en día no están dispuestos a aceptarlas. De pronto nosotros o nuestros antepasados sí las aceptaron, ellos no. Entonces, decía Oscar ahorita, nosotros también somos parte de ese problema y también nos han incumplido, como les han incumplido a la población civil y a nosotros también como excombatientes, también nos han incumplido. Pero ¿qué se está mirando ahorita? O sea, mire el problema tan grande que se está presentando en Colombia. Y de esto, si no hacemos un alto en el camino, puede resurgir unas autodefensas más fuertes. ¿Por qué? Porque... Y unas nuevas guerrillas. Y unas nuevas guerrillas, claro, es que lo puede pasar, porque es que se está presentando un inconveniente fuerte en Colombia. Y ya hay una confrontación de civiles. De civiles, o sea, mire que ya hay civiles, civil contra civil. O sea, ya no miran que si es de allí, que no, vamos a defendernos. Entonces, de eso nace algo. Y de ahí va a salir algo. Si el gobierno nacional no pone un alto en el camino y no le baja la arrogancia. Y la comunidad internacional, por claro, supuesto. Es que la comunidad internacional tiene que estar más pendiente de todo este tema. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en este tiempo, en la actualidad? Reconciliación, hermano. Reconciliación y perdón. Sin si eso no avanzamos. Oscar, la misma pregunta. Viendo los ánimos caldeados en algunas partes del país, donde ya vemos confrontaciones de civiles contra civiles, grandes manifestaciones, unos jóvenes que no se dan por vencidos, unos jóvenes que no han perdido el temor, que están ahí, y un Estado también que está ahí atacando, y ya civiles, como lo veíamos en la ciudad de Cali, disparando contra civiles. ¿Usted considera que se puede de esto surgir un nuevo conflicto con unas nuevas generaciones de guerrillas y de grupos paramilitares?
Bueno, Carlos, yo pienso que lo que está viviendo el país es un cúmulo de situaciones, no solo por el gobierno actual, sino por los gobiernos anteriores, donde la gente está cansada y desafortunadamente está cansada desde los mismos gobernantes que nosotros elegimos. Yo pienso que el paro hay que hacerlo y hay que hacerlo de una manera, de una manera pacífica, pero deberíamos era de enfocarlo y hacerlo en el Congreso, donde están aquellas personas o aquellos personajes que son los que nos representan y son los que hacen las leyes. Y obviamente para nadie es un secreto y es lo que nosotros percibimos, que desafortunadamente en estas marchas se han dejado infiltrar por varios personajes que le hacen daño a la institucionalidad y también de la institucionalidad que le hace daño a los marchantes. Y no hay que negarlo, este país es un país que desafortunadamente está polarizado de los unos y los otros, y si yo no estoy con el uno significa que estoy en contra del otro. Entonces, por eso voy a que es más fácil, y esa pregunta se la hizo al señor Spitia, y es más fácil hacer la paz con los que empuñamos las armas y nos enfrentamos directamente, porque desafortunadamente con los que nunca empuñaron un arma, que a veces hacen daño escribiendo un Twitter o haciendo comentarios, a veces las palabras matan más que las acciones. Y para la respuesta que hizo Ana, que preguntó Ana, para darle respuesta a la pregunta que hizo Ana, la única forma de acercarnos a la ciudadanía es por intermedio, y ha sido una oficina muy buena en esta región del país, de Barranca Bermeja, la Oficina de Paz y Convivencia. Es ahí donde ya se está trabajando y donde se han hecho varios encuentros y se han realizado varias acciones con policía, ejército, autodefensas, FARC. Han hecho varios ejercicios desde la Oficina de Paz y Convivencia, y nuevamente le agradezco, Carlos, por la invitación. Para nosotros es muy importante y me alegra ver a un compañero como es Elian Martínez, verlo en otro tipo de escenario. De verdad que para nosotros da satisfacción, porque lo que él dice es real. No nos prepararon para la paz, pero sin embargo, o para la civilidad, y sin embargo, en medio de tantas trancas, de tantas trabas, el cambio es posible y lo estamos demostrando. Muchísimas gracias. Oscar, por último, para despedirnos, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía en Barranca Bermeja en medio de esta confrontación, en medio de esta polarización? Bueno, espero, Carlos, que no nos dejen solos. La estigmatización ha sido muy importante para que pocos resultados en cuanto a la reintegración y la reincorporación haya sido exitosa. Aún nos siguen estigmatizando. Si a ti te ven en Barranca Bermeja, dicen, este man vino a retomar, o se van a volver a armar, o quién sabe qué van a hacer. Si nos ven a 3 o 4 hablando de procesos de paz, ahí están haciendo un nuevo concierto para delinquir. Si nos ven en 2 esquinas o nos ven llegar en una moto, van a decir, estos a quién sabe a quién van a robar, a quién van a disparar. Entonces, la estigmatización ha sido muy grave, ha sido muy difícil, pero que vamos y seguimos con el compromiso de seguirle dándole la cara a la sociedad, y que venimos trabajando en varios proyectos de reconstrucción de memoria, de reconstrucción del tejido social, con las víctimas y sus familiares y nosotros, porque al hacer este ejercicio estamos dando un mensaje claro, que no queremos que hayan más víctimas, ni victimarios, ni sobrevivientes del conflicto armado. Ese es el mensaje que le quiero dejar hoy a la ciudadanía de Barranca Bermeja. Y nuevamente muchas gracias, Carlos Moreno, por el espacio. Muchas gracias a mis compañeros en el panel, al señor Spitia y al señor Elian Martínez. Bueno, muchísimas gracias a Oscar desde la ciudad de Medellín, que nos ha estado acompañando en este importante panel de opinión, panel de análisis. Aclaro a las personas que se han contactado con nosotros, nosotros somos un medio virtual alternativo que busca precisamente visibilizar la situación real que vive la ciudad, alejados de temas específicos. No conocemos la vida de quienes están aquí, son invitados y actores para tocar temas importantes de la ciudad.
Ospitia, el mensaje para la ciudadanía de Barranca Bermeja en esta época de confrontación, en esta época de la movilización, del reclamo al Estado. Bueno, el mensaje es un mensaje de paz y reconciliación, es un mensaje de que hay que hacer las reclamaciones que se deban hacer, pero creo que con todos los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos. La misma pregunta para Elías, el mensaje para los ciudadanos, para la comunidad de Barranca Bermeja en esta situación que vive el país, específicamente en Barranca Bermeja, dada pues la polarización que vivimos. No, pues decirle al pueblo de Barranca Bermeja que aquí estamos dándole la cara a todos, independiente de donde sea de izquierda, sea de derecha. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Barranca ya sufrió hace muchos años muchas guerras. Puso muchos muertos. Muchos muertos los han puesto. Entonces, si vamos a vivir esto polarizado, no, que es de esto, que lo que decía Oscar, no nos pueden ver sentados 4 o 5 porque ya estamos delinquiendo, estamos haciendo un concierto, alguna cosa. Entonces, no, aquí lo que se trata es de que no nos miren como bichos raros. O sea, hagamos la paz, pero hagámosla bien. Sentémonos a dialogar, sentémonos a hablar, pero no estigmatizándonos a todos. Porque es que nos señalan, nos vituperan, entonces somos lo peor, somos lo asqueroso. Entonces, en este momento que está esto todo en un furor, abramos el corazón y no nos miremos más feos, sino que de verdad sentemos cabeza de que ya no es el momento de una guerra, del momento de estarnos ultrajando verbalmente, perdón. Entonces eso es. Bueno, agradecerle a todos quienes se conectaron, quienes participaron de este importante panel, agradecerle nuevamente a Oscar Montealegre de la ciudad de Medellín, a Elías Martínez, gracias, a José Manuel Ospitia, quienes sacaron su tiempo para venir a acompañarnos en este importante debate. Consideramos que la ciudadanía merece estos espacios de debate, de conocer la realidad de los diferentes actores. Barranca Bermeja es un territorio donde cabemos todos y por supuesto los actores del conflicto que un día decidieron dejar las armas y retornar a la civilidad, pues están aquí en el día a día, en diversas actividades, y nosotros desde CTVM, canal de televisión virtual, y este es su espacio en Prospectiva, esa es nuestra labor. Agradecerle nuevamente a toda la inmensa audiencia que tiene este canal, y la invitación, como escuchábamos de parte de los panelistas, es a la reconciliación, a la paz, pero también a decirle al gobierno nacional que aquí hay un territorio que le aportó una cuota de sangre en este conflicto y que por favor Barranca Bermeja merece el trato especial, ese trato de una tierra que le ha aportado mucho al país, una tierra, decíamos anteriormente, la ciudad motor de Colombia, pero que en las decisiones de gobierno nacional siempre hemos sido maltratados. Entonces nos vemos mañana. Tenemos un especial bien importante de un hecho sucedido este fin de semana. Tendremos aquí a los protagonistas de ese suceso en otro importante situación que vive Barranca Bermeja: la inseguridad, la problemática social, los conflictos familiares, en fin. Nos vemos mañana nuevamente en Prospectiva. Apóyanos y dale me gusta a nuestra página en Facebook, CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio. Síguenos también a través de YouTube, suscribiéndote a canal CTVM. En
En Michelada somos especialistas creando las más divertidas y sorprendentes bebidas. Nos encanta crear emociones y nuevas experiencias para nuestros clientes. Olvida todo lo que ya conoces. ¿Qué esperas para vivir una experiencia de otro nivel? Contamos con más de 35 estilos de micheladas, con o sin alcohol. Atrévete también a probar nuestra irresistible línea de frappés o cócteles granizados. Servicio a domicilio, servicio para fiestas o eventos. Visítanos para tener el gusto de atenderte. www.blatquillesfotógrafo.com. Bueno, cordialmente invitados todos, mi querida gente de Barrancabermeja. Los esperamos acá frente a la cancha de micro de Torcoroma, el nuevo lugar para ustedes, Arepas El Quimparra. Bienvenidos.